Dios les bendiga a todos ustedes que están conectándose aquí y que están recibiendo este mensaje. Hay una cita especial, esta es una cita divina y Dios quiere darte una bendición especial en este tiempo. Dios quiere bendecir tu alma, bendecir tu corazón y renovar tus fuerzas a través de la fe que produce la palabra de Dios. Oramos para que así sea. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos bendiga, nos ministre y nos llene en cada una de nuestros lugares, en cada una de las acciones, actividades que estamos realizando. Señor, hoy te pedimos que tú nos instruyas, que tú nos guíes, que tú traigas, Señor, nuevas fuerzas a los que están debilitados, los fortalezcas, los levantes. Señor, aquellos que están dudando, renueva sus fuerzas y dales más fe. Hoy pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu también sea apresando toda obra y fuerza del maligno y sea echándola fuera de nuestras vidas, lo nuestros y lo nuestro. Creemos que tu Santo Espíritu está en este lugar para bendecir nuestras vidas, para hablarnos, para sanarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios en Marcos capítulo 7, verso 36 al 37 dice: Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. 7 capítulos más adelante, en el capítulo 14, verso 56, verso 55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Vemos dos casos tremendos aquí, uno a favor de Jesús y otro en contra de Jesús, y esto sucedía en muchos casos, en muchas ocasiones. Unos hablaban mal de Jesús y otros hablaban bien de Jesús, y de Jesús todos sabemos que todo lo que hizo Jesús era bueno, correcto y era de buen nombre, y asimismo Él quiere enseñarnos para que nosotros lo hagamos igual. Pero también venían otros que buscaban que Él cayera, que buscaban que Él estuviera mal o que hiciera cosas inadecuadas, pero aún cuando ellos buscaban falsos testigos, ni siquiera podían o lograban ponerse de acuerdo para acusar a Jesús, a nuestro Señor. Y vemos nosotros que esto también sucede a aquellos que siguen a Jesús, que quieren hacer las cosas bien. Precisamente el mensaje de hoy se llama el peligro de hacer las cosas bien. El peligro de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo las cosas para Dios, cuando estamos tratando de hacer las cosas bien, a veces recibimos más críticas. Antes, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos muchas cosas indebidas y tal vez no encontrábamos casi personas que nos criticasen. Hoy que conocemos a Jesús y que estamos tratando de caminar con Él y que cada día, a pesar de las dificultades, estamos avanzando en Él, pues recibimos a veces más críticas y más calumnias, o en algún momento mentiras. El problema sería que dijesen cosas que son malas, pero que son verdad. Ahí tal vez tendríamos un problema. Pero a lo que nos vamos a referir hoy es a aquellas cosas que hablaron de Jesús, o aquellas cosas que pueden hablar de los hijos de Dios, pero que son mentiras, que no son buenas, y qué objetivo tienen ellas con aquellas personas hacia a las que le lanzan estas calumnias, estas mentiras y todos estos mensajes. Vemos que el objetivo que tenían en contra de Jesús era detenerle, prenderle para poderle matar. Ese era uno de los objetivos. Para los hijos de Dios también en muchos casos puede ser similar, o detenerlo en la buena obra que está realizando. Precisamente uno de los peligros que vamos a estar mirando en este tiempo de hacer las cosas bien, ese peligro se llama la mentira y la calumnia que pueden lanzar en contra de los hijos de Dios. Y precisamente tú y yo no debemos permitir que los mensajes inadecuados, o que los mensajes negativos, o que las críticas que quieren destruir nuestro caminar con el Señor puedan hacerlo. A Jesús lo aplaudieron muchos, a Jesús lo exaltaron demasiados, tuvo el aplauso en muchas ocasiones del hombre, pero Jesús también tuvo la recriminación de estos doctores de la ley, de estos hombres que en el tiempo eran los religiosos, y ellos buscaban con odio, con ira, querían acabarlo, querían destruirlo. Esto también entonces sucede y hace parte de los peligros que corremos por hacer lo correcto, por buscar hacer
el bien. Pero creo yo que cuando estamos hablando de hacer lo correcto, tendríamos que pensar en que finalmente nosotros no somos perfectos. Cuando queremos hacer el bien, en algún momento nosotros tropezamos, nos sentimos débiles, caemos, fallamos, porque somos humanos, no somos perfectos y todavía estamos bajo tal vez un mundo que es un mundo caído y que nos influencia a otras cosas que tal vez que no son buenas. Entonces, para colocarlo en el plano de lo que podemos nosotros ver como un buen padre, o un buen Padre Celestial, que es nuestro Padre Dios, que quiere ayudarnos en nuestras debilidades o en nuestras necesidades, podemos ver el caso de una familia de buenos padres que tienen su hijo, su hija, y este pequeñito está tratando de ahorrar para comprarse el juguete que desea, para comprarse lo que quiere, y los padres están ahí atentos, haciéndole un seguimiento de cómo va ese ahorro, de cuánto le falta, de cómo él con entusiasmo está acumulando allí para alcanzar comprar eso que desea. Y cuando los padres ven que ya tiene cierta cantidad, ellos llegan y completan aquello que les falta. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de un buen padre, de una buena madre terrenal. Si eso lo hacen también aquí en la tierra los padres con sus hijos, cuánto más no lo va a hacer nuestro Padre Celestial, que Él quiere ayudarnos en nuestra debilidad. Cuando en nuestro corazón está el deseo de hacer las cosas bien, Él nos va a ayudar para que alcancemos a hacerlo, sin importar los obstáculos, sin importar a veces las debilidades y muchas situaciones que nosotros tenemos que enfrentar, y que no quiere decir que las vamos a aceptar, y no quiere decir que vamos a permitir que cosas malas puedan realizarse con tal de obtener un objetivo. No. Quiero decir es que en medio de las debilidades Dios está allí para darnos ese impulso que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos también de hacer las cosas bien, tendríamos que hablar de qué cosas son las que debemos hacer bien. Jesús no se caracterizaba por las cosas materiales que tenía, por los logros económicos, financieros o en bienes que había alcanzado. No se caracterizaba por eso. Y con esto no quiero decir que esto esté mal. No quiero decir que las cosas, que la provisión que Dios nos da sea algo malo. No, Dios nos provee. ¿Y quién quisiera de nosotros tener escasez de alimentos? ¿Quién quisiera de nosotros tener dificultades para pagar las obligaciones financieras? Ninguno de nosotros. Pero creemos que cuando estamos caminando con el Señor tenemos un foco principal de lo que es el verdadero fruto. El verdadero fruto se mide conforme a Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los hijos de Dios andamos por el Espíritu. Y si Dios quiere proveernos y suplirnos en lo económico, pues Dios lo hará. Creemos que Dios es un buen Padre y Dios no abandona a sus hijos. Dios quiere enviar provisión para sus hijos, pero sus hijos, como son espirituales, siempre están buscando el fruto de Dios. Entonces, el peligro de hacer las cosas bien, el peligro de hacer las cosas en el Espíritu o de vivir por el Espíritu, es que en muchos casos vamos a recibir calumnias y mentiras. Con relación al fruto y el hacer las cosas bien, pues vemos que Jesús recibió aplausos de muchos, pero también recibió las críticas. Vemos que Jesús tuvo persecución por parte de las autoridades, pero aún así Él cumplió su ministerio terrenal y fue agradable a los ojos de nuestro Padre Celestial. Él hizo todo lo debido. ¿Por qué? Porque tenía el fruto que nuestro Padre estaba buscando. Otra cosa con relación al fruto o con relación a hacer las cosas bien, que tiene que ver con el fruto espiritual, es que el fruto no es instantáneo. Si yo te preguntara si el ministerio de Jesús dependía de los últimos 3 años de su vida, tal vez muchos podrían decir que sí, pero yo creería que el ministerio de Jesús dependía también de los 30 años antes de comenzar su ministerio, de toda su vida. ¿Por qué? Porque durante toda su vida caminó en obediencia, quiso hacer las cosas bien como hijo, como
como aquel que estaba creciendo allí en su familia. O sea que los 33 años que él estuvo bajo su manifestación física aquí en la tierra, o cuando tomó forma de hombre aquí en la tierra, los 33 años muestran el desarrollo total de su ministerio, aunque sus últimos 3 años hayan sido la manifestación de él. Creemos también que entonces el fruto que nosotros obtenemos o que Dios quiere ver en nuestro corazón depende de cómo nuestra vida avanza. No es instantáneo ese fruto. Hacer las cosas bien no es de la noche a la mañana. Claro que debemos empezar a hacerlo cuanto antes, buscar esa ayuda divina, ese impulso del Espíritu Santo, pero debemos empezarlo y saber que es algo que es gradual. Vamos a seguir avanzando en el Señor y Dios quiere que nosotros vamos creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así Dios nos va midiendo en el fruto. No es algo que llega de la noche a la mañana. Y otra cosa con relación al fruto tiene que ver con que si tenemos frutos, si tenemos el fruto del Espíritu, alguien va a querer detenernos. Alguien va a querer quitarnos ese fruto. Y ese alguien se manifiesta a través del enemigo, las tinieblas. Satanás tiene un plan para destruirnos, pero también se manifiesta a través de otras personas que tal vez tienen mala intención en su corazón, o son instrumentos del maligno, o son personas que tal vez tienen cosas, errores, fallas y situaciones en su corazón en el cual tal vez está cargado de cosas que son destructivas, negativas en contra de otras personas. Hay odio, amargura, resentimiento, y tal vez eso puede hacer que otras personas, escuchando la voz de aquellos que mencionan o que lanzan todo este tipo de situaciones que son peligrosas para aquel que quiere hacer las cosas bien, pues tal vez vayan a tener una repercusión negativa en aquel que las escuche. Es decir, si tú vas a dar fruto, recuerda que vas a tener un enemigo, y ese enemigo es la voz no espiritual que te va a decir críticas, que te va a decir mentiras, que te va a estar señalando. Con esto, reitero, no quiere decir que no seamos sensibles o sencillos para aceptar alguna crítica constructiva. Me refiero más a las críticas que te quieren destruir, a cómo el enemigo quiere frenarte. Y precisamente en los primeros años de mi vida profesional, en un momento de mi vida, llegué a una compañía en la cual me correspondía autorizar la continuidad de la producción o detenerla de acuerdo a unos estándares que a mí me habían asignado. Entonces, como yo tenía unos estándares, si no se cumplía con esos estándares, yo tenía que detener ese proceso productivo. Y en esa situación de querer hacer las cosas bien, tuve muchas personas que tal vez se levantaron en contra mía para decir cosas que no eran ciertas. Todo lo que yo hacía y todo lo que realizaba quedaba documentado, y si estaban las pruebas, y estaba el testigo o los testigos de qué era lo que se realizaba. Entonces estaba haciendo un trabajo bien, más habían otras personas que estaban allí generando rumores, generando murmuración, generando una crítica destructiva. Y cuando en un momento de esos a mí me estaba afectando esta situación, y le consulté a uno de mis profesores en la universidad, y él, con su sabiduría y su trayectoria, él me dijo: mira, Diego, muchas personas, el 50%, la mitad de las personas te van a amar por lo que haces o te van a aplaudir por lo que haces, y la otra mitad te van a criticar, te van a señalar y te van a criticar tu trabajo. No te preocupes, tú sigue haciendo tu trabajo y no le prestes atención a lo que uno u otro diga de ti. Haz lo correcto. Y eso para mí generó un refrigerio, y a partir de ahí, pues obvio, seguía haciendo mi trabajo. Precisamente en ese tiempo, a la semana siguiente, Dios me permitió dar una charla allí a toda la compañía con respecto a lo que estaba sucediendo, y Dios respaldó lo que yo estaba haciendo. Le doy gracias a Dios por eso. Pero con esto quiero mostrar cómo aquellas críticas y aquellas cosas que no son verdad pueden debilitarnos, pueden hacernos sentir débiles, pueden hacernos sentir con deseos de abandonar, de no continuar adelante. Y entonces, como estamos hablando de hacer las cosas bien, entonces hablemos de los dos grupos que se pueden formar para aquellas cosas o aquellas personas que quieren hacer las cosas bien, y aquellas personas que tal vez
están por dañar a otros. Entonces está un grupo y aquel grupo es los que avanzan. Este grupo que quiere obedecer a Dios, que quiere hacer lo correcto, que quiere seguir los pasos de Jesús, que quiere avanzar conforme a la palabra de Dios. Y el otro grupo es aquel grupo de los que murmuran. Nosotros debemos tener el cuidado de no caer en el segundo grupo, en el grupo de aquellos que murmuran, en aquellos que tal vez quieren arrancar o robar el fruto que esta otra persona está obteniendo. Y entonces sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que cómo es de peligroso estar en este segundo grupo, en el grupo de los que murmuran, en el grupo de los que calumnian, en el grupo de los que tienen una lengua mentirosa. Y lo podemos ver en Proverbios capítulo 6, verso 16. Y dice, hay 6 cosas y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. En otra versión dice que el Señor aborrece. Y dice, los ojos altivos es la primera. La segunda, la lengua mentirosa. Tercera, las manos que derraman sangre inocente. Es decir, todo aquel asesino, terrorista. También cuarto, dice, la mente que maquina planes inicuos. Los pies que se apresuran a hacer el mal. Y dice, el testigo falso que propaga mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Son 7 cosas que Dios aborrece, que Dios detesta. Dentro de estas 7 cosas me causa una particular impresión el hecho de que la segunda, que es la lengua mentirosa, esté antes de aquel que dice las manos que derraman sangre inocente, y también antes de la mente que maquina planes inicuos y de los pies que están presurosos a hacer el mal. Me parece algo tremendo que esté en las primeras posiciones aquel que tiene una lengua mentirosa. Dios aborrece a aquel que tiene una lengua mentirosa. Pero al final de estos 7 puntos también dice, el testigo falso que propaga mentiras. Lo reitera dentro de estos 7 puntos y también dice como el último, el punto 7, el que siembra discordia entre los hermanos. La discordia, la propagación de mentiras, la lengua mentirosa, estas 3 cosas están dentro de las 7 cosas que Dios aborrece, y todas ellas tienen que ver con algo similar. Pareciera que se tratan de lo mismo. En cierta manera tienen que ver con aquella persona que propaga maldad, aquella persona que quiere generar calumnia, discordia, infamia entre los mismos hermanos. Entonces Dios abomina, Dios aborrece todo este tipo de cosas. Y para entender entonces cuáles son las cosas que según la palabra de Dios están puestas para que nosotros identifiquemos, para que no caigamos en ello y para que tampoco nos dejemos llevar por aquellas personas que hacen esto, los del segundo grupo, es decir, los que calumnian y los que hacen todo esto, tendríamos que ver algunas características. Y una de ellas es que siempre el calumniador, el mentiroso, te va a poner tema. Tal vez te va a estar llamando para preguntarte cualquier otra cosa con el pretexto de colocar allí una cizaña de mentira, colocar allí algo que pueda distorsionar la realidad. Posteriormente te va a ir lanzando allí como unas preguntas. Y vemos en Génesis capítulo 3, verso 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire que aquí la serpiente, que sería el mejor ejemplo para la muestra de lo que corresponde a la calumnia, a la lengua mentirosa, que como es Satanás, se acercó a Eva y le empezó a preguntar, con que Dios te ha dicho. Empezó a decirle algo que era completamente una mentira, para que Eva empezara a hablar acerca de lo que efectivamente. Y todos sabemos que Dios les prohibió a Adán y a Eva solo comer había un árbol del cual no podían comer, y era uno solo. Pero aquí la serpiente empezó a colocar un ruido en la comunicación para que Eva tropezara, y efectivamente más adelante Eva tropezó, empezó a envolver a Eva con las mentiras
que caracteriza al adversario, al opositor, a nuestro enemigo. Y entonces la primera de ellas es que siempre entonces te pone tema. La segunda es que el que calumnia, el que es mentiroso, la lengua mentirosa, no tiene temor de Dios. Es una persona que pareciera que habla y que Dios no escucha. El que lo escuchan los que están alrededor, pero pareciera que Dios no escucha, y Dios siempre escucha. Dios siempre escucha lo que las personas hablan aquí en la tierra. Precisamente dice la Escritura que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuentas a Dios. Y para colocar un ejemplo, dice en Números capítulo 12, 1 al 10, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él la había tomado a esta mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Y dice: y entonces Jehová descendió en una columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor para hablar contra mi siervo Moisés? Aquí Dios mismo le está reclamando a María y a Aarón, hermanos de Moisés, cómo ellos no tuvieron temor para hablar en contra de Moisés, pero lo que dijeron fue lo que quizás encendió el enojo de Dios, algo que Dios abomina, algo que Dios aborrece, algo que Dios detesta, y es que ellos quisieron correr o hacer a un lado a Moisés para ellos seguir hablando lo que Dios quería hablar, y esto enojó a Dios. Y dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y sabemos por lo que continúa diciendo la Escritura, que María tuvo lepra en ese momento, luego de algunos días que estuvo separada, pues a causa de la intercesión de Moisés, ella fue sana. Pero vemos nosotros que aquella persona que calumnia a la ligera, aquella persona que está diciendo cosas que son mentiras o que está propagando mentiras, tal vez ni siquiera es testigo, lo escuchó de alguien y lo está replicando, vemos nosotros que esto enciende el enojo de Dios. Esta persona no es temerosa de Dios, y nosotros debemos identificar a aquellas personas que andan conforme a estas acciones. El punto 3, el murmurador siempre te va a pagar mal. A veces pensamos que estamos cerca de otras personas que están enteradas de todo, que tal vez son las personas conocidas como el chismoso de la empresa, del colegio, del barrio, y que se sabe todas las historias. Esa persona en algún momento va a tener una calumnia en contra tuya, en algún momento va a sacar algo malo en contra tuya, una mentira. Dice el rey David en el Salmo 109, verso 3 al 6, dice: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Siempre el que calumnia te va a pagar mal. Siempre el que calumnia va a buscar la manera de que tú caigas, de que tú tropieces en algún momento. ¿Por qué? Porque hay odio en su corazón, porque hay resentimiento y hay amargura en su corazón por X o Y situación. Pero tú y yo debemos identificar, según la Escritura, aquellas conductas o aquellos comportamientos que debemos tal vez tener lejos. No quiere decir que nosotros no debamos compartirle a otras personas que tengan ciertas debilidades, claro, pero sí tenemos que tener cuidado, porque siempre van, como lo leíamos ahora, siempre te van a buscar poner el tema, siempre también van a andar sin temor a Dios. También en este tercer punto, siempre te van a pagar mal. Dice: me devuelven odio
por amor. Lee el capítulo 109 y te darás cuenta de todo lo que el rey David está manifestando allí. Y cuarto punto con relación a todo este tema de la calumnia, de las críticas y de la murmuración. Lo vemos en Filipenses 3, 17, 19. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, porque por ahí andan muchos de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es la venganza y su fin será la perdición. Esta porción de la escritura nos muestra un cuarto punto de aquellas personas que calumnian y que andan conforme a la lengua mentirosa. Aquellas personas que son un peligro para aquellos que quieren hacer el bien, que quieren vivir conforme al fruto del Espíritu. Y está mostrando cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los filipenses que tengan cuidado. Ya les he dicho a varios de ustedes y de aquellas personas que andan entre ustedes y no siguen el ejemplo que nosotros les estamos dando. Y este cuarto punto tiene que ver con que siempre habrán calumniadores a tu alrededor. No podemos huir de ellos. Siempre va a haber cizaña al lado del trigo. Siempre van a haber personas. Para muchos esto puede ser una mala noticia, pero es la realidad y tiene que ver con la justicia de Dios. Dios va a permitir que las personas sean probadas, que las personas estén expuestas a ambientes en los cuales ellos van a tener que ejercitar su fe para ser libres de la tentación. También Dios va a permitir en su justicia que el enemigo opere. El enemigo tiene una función de robar, matar, destruir, de hacer daño, y tiene que permitirle también que él lo pueda hacer. La bendición que tenemos en el Señor es que Dios nos da una autoridad mayor, un poder mayor para reprender esas obras infructuosas de tinieblas y echarlas fuera, para ser libres de esa opresión, para ser libres de esas malas palabras que están lanzando en contra nuestra. Entonces vemos que siempre el calumniador, el mentiroso, va a estar cerca de ti. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿O qué le vamos a hacer? Primero, identificarlo. Primero, saber qué es cuál es el tipo de mensaje, que es un mensaje que no viene de Dios. Y también, pues, tener claro que Dios nos va a dar fortaleza para estar firmes. Es decir, siempre en algún momento de tu vida, aun cuando estés haciendo las cosas lo mejor posible, van a haber calumnias y van a haber situaciones malas que te digan a ti. Y precisamente es que cuando las personas hablan mal acerca de otros, cuando están calumniando, están enviando cosas injuriosas y malas, pues está lanzando un lodo espiritual. El rey David, siendo rey, decía: sobre mí echaron lodo. Prácticamente están diciendo cosas malas, están diciendo cosas que son como maldición. Ese lodo espiritual tiene una afectación, y en aquella persona que recibe esas calumnias, en muchos casos entran en depresión, en otros casos se enferman por el estrés que causa el que puedan estar pensando las demás personas a causa de ese mal mensaje o de esas malas palabras. Puede estar generando alguna afectación, pero Dios nos está hablando esta palabra para que nosotros sepamos que Él es el que nos defiende, que Él es el que nos guarda de todo este tipo de cosas que puedan llegar en contra de nuestras vidas. Recuerde que el mensaje es los peligros de hacer las cosas bien. Sabemos que vamos a estar expuestos a esos peligros. Dios nos va a cuidar. No sé si también te ha pasado que en algún momento has querido criticar o señalar o hablar cosas malas de alguien. Eso es algo que va a tocar la puerta de nuestro corazón en algún momento. Y ya identificamos qué cosas Dios detesta. Pero debemos nosotros entender que debemos nosotros estar alejados de esas cosas que Dios detesta. Es decir, tal vez en algún momento nosotros nos convertimos en aquellas personas que lo queremos criticar todo, que lo queremos señalar todo. Si bien es necesario que prediquemos la palabra de Dios, y habrán personas que se van a ofender porque la palabra de Dios expone el pecado, y eso es normal y se debe dar. Pero me refiero más a aquellas personas que están señalando todo, que tienen que estar criticando todo. Quizás hay un riesgo allí en el cual nosotros pasemos de ser estos críticos, que todo lo tenemos que opinar, que todo lo tenemos que señalar, que siempre tenemos que sacarle el pero a las cosas. Fácilmente podríamos llegar a un nivel mayor y pasar a ese lado donde están aquellos que se mueven tal vez como verdugos, que se mueven tal vez como personas que están llenas de resentimiento y
y odio. Y para colocarle un ejemplo, pues vemos como cuando una persona compra algo que es bueno, que deseó por mucho tiempo y que trabajó por ello, siempre que se lo muestra a alguien o que algún amigo, compañero, familiar lo ve, siempre esta persona, ay, compraste un celular, ay, qué celular tan bonito, pero estos celulares salieron con un problema, estos celulares van a salir un descuento de no sé qué, esto me lo venden en tal parte por tanto, te salió muy caro. Cualquier cosa van a estar diciendo. ¿Por qué? Porque lo que quieren o en lo que se han ejercitado es en robarnos la sonrisa, pero nosotros tenemos que tener cuidado de caer en eso. Hay personas que también cuando tú le notificas algo bueno, siempre sus ojos se van para el defecto, para el pero, para lo que le está faltando. Si tú le muestras a alguien, mira, pinté mi casa, ese alguien va a estar mirando, el que tiene esta tendencia o el que tal vez está propenso a entrar en este tema del señalamiento, de la crítica, tal vez va a estar mirando el lugar donde le falta resanar. Y en lugar de decir, creo yo que deberíamos hacerlo, en lugar de decir, te faltó allí, pero aquí quedó mal pintado, pero porque nadie nos lo está preguntando, tal vez podamos nosotros decir, yo tengo acá pintura, yo voy a traer pintura, te voy a ayudar acá, o te puedo colaborar en esto. Y con relación a esto, en alguna oportunidad me pasó algo que me llamó mucho la atención, y era que dos compañeros de trabajo estaban hablando acerca del ciclismo. Uno de ellos era muy aficionado a la bicicleta de ruta y recorría diariamente varios kilómetros antes de ir a trabajar, madrugaba para hacerlo. Y otro tal vez le gustaba más la bicicleta de montaña, y entonces tenía las llantas con taches, que son las bicicletas todoterreno, y le decía al de ruta, a mí me gustaría también hacer recorridos mayores, me está gustando eso. El de la bicicleta de ruta le dijo una cosa, le dijo, mañana le voy a traer 2 llantas con rines que tengo en la casa y se las voy a regalar. El que escuchó este mensaje le dijo, ¿cómo? Y le dijo, sí, mañana te las traigo. Efectivamente se las trajo y se las regaló. Cuando él le dijo, ¿cuánto te debo? Le dijo, no te preocupes, yo te las regalo. Yo estuve presente en ese momento, y esto me llama la atención porque me pone a pensar un poco en cómo podemos nosotros tener 2 actitudes diferentes. Una actitud del crítico o del que siempre está opinando pudiera ser, pásese. Usted quiere pasar al tema de la ruta, pues entonces venda esa bicicleta y compre una bicicleta de ruta, es mejor la ruta por esto, por aquello, por lo otro, pero esta persona no entró en ese debate, simplemente le dijo, usted quiere probar ruta, yo tengo 2 ruedas, se las regalo. Esto me sirve a mí como ejemplo para colocarlo para mi vida y para que tú también lo escuches allí, porque quizás nosotros en lugar de entrar en la crítica, quizás nosotros en lugar de entrar en una opinión que tal vez no nos han dado, simplemente nos hacen un comentario, si vamos a hacer una crítica, ¿qué tal si nosotros pensamos primero? Si no vamos a ser parte del problema, o si no vamos a ser, parte de la solución, pues entonces más bien resguardemos o guardemos o ahorrémonos esas palabras que tal vez van a estar dando opiniones y van a estar criticando, o van a estar diciendo, es que por eso es que a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, más bien haga esto, haga lo otro. En lugar de estar dando esos consejos, seamos parte de la solución, o tal vez abstenernos de ciertos comentarios. Entonces creo yo que nosotros, para no ir a caer dentro de ese segundo grupo que es más bien nocivo y que desagrada a Dios y que tal vez desagrada también el corazón de otras personas, tal vez debemos pensar en ayudar más que en criticar. Y una cosa importante que quisiera mencionar aquí es que nosotros siempre vamos a ser criticados. Como lo mencionaba en mi ejemplo ahora, van a haber un grupo de personas que te van a criticar por lo que hacen y otro grupo de personas que te van a aplaudir por lo que haces. Pero si tú y yo vivimos del aplauso, en algún momento los que nos aplauden nos van a criticar. Y si tú y yo vivimos de las críticas, esos que nos critican no son los que nos están midiendo. El que nos mide realmente nuestra conducta, nuestra vida, porque Él es el que lo sabe todo, se llama Jesús. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos mide, Él es el que nos presenta aún nuestras debilidades para fortalecernos y para ayudarnos a avanzar. Es decir, Dios nos habla en este tiempo,
no seamos parte de este segundo grupo. Tengamos cuidado porque tal vez tenemos o podemos caer porque la carne le gusta todo este tipo de cosas, los comentarios y todo este tipo de cosas caen fácilmente, nos hacen caer fácilmente en pecado, y tengamos cuidado de no caer. Pero más allá de eso, sepamos que vamos a ser criticados, vamos a ser señalados, pero Dios nos va a estar defendiendo y Él quiere ayudarnos. Entonces, creo yo que una de las cosas importantes es que no debemos pensar tanto en quienes nos critican, sino que debemos pensar más en no defraudar a aquellos que han creído en nosotros. Y el primero que ha creído en nosotros se llama Dios, pero muchos de nosotros tenemos otras personas que han confiado en nosotros, que han creído en nosotros. Es decir, que si tú has recibido críticas, que si tú has recibido críticas destructivas, que si tú has recibido tal vez murmuraciones, has sido objeto de murmuración, de la lengua mentirosa, con engaños, con calumnias, tú y yo estamos caminando conforme al propósito de Dios, y es algo normal que debemos enfrentar. Tú y yo debemos saber que nuestro Padre Celestial es el que nos va a medir realmente cómo estamos obrando y viviendo, y que tú y yo debemos esforzarnos más por agradar a aquellas personas que nos han respaldado que aquellos que nos están señalando. A veces nosotros nos dejamos de hacer cosas buenas porque decimos, no, para que no digan esto, no, para que no me critiquen, no, para que no me señalen, no, para que no piensen esto y esto y esto de mí. Si tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, hazlo. Si el Espíritu Santo de Dios te está guiando a hacer lo correcto, hazlo. Él es el único que realmente te califica y que te puede evaluar, pero además quien te ayuda. Es decir, no te detengas pues ante la crítica, porque otra de las cosas que sucede ante la crítica, la murmuración y los señalamientos es que cuando tú te detienes de hacer lo bueno, estás dándole gusto a los verdugos. Siempre camina conforme a la voluntad de Dios y no le des pie ni gusto a aquellos que te quieren detener. Cuando te estén criticando, señalando y diciendo cosas con palabra o lengua mentirosa, tú debes seguir avanzando, porque si te detienes, si te frenas o si retrocedes, le estarías dando gusto a los otros. Y para finalizar, quiero mencionar un ejemplo que le escuché a Dante Gebel. Dante Gebel es un hombre que ha sido evangelista y un ministro de Dios por muchísimos años. Desde joven, él comenzó a predicar la palabra y muchas personas hoy en día escuchan su mensaje semanal. Muchas personas le siguen en sus redes, pero también hay muchos otros que le critican, que le señalan, muchos otros que están cerca de él, aún dentro de la misma iglesia, porque lo mencionábamos ahora. Muchas personas van a calumniar aún dentro del mismo lugar donde tú estás, dentro de tu misma iglesia. Y resulta que él dice algo especial. Él dice, yo por la crítica no me muevo, yo capitalizo la crítica, yo capitalizo aquellos mensajes que me colocan y que son malos. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio en redes sociales o en mis redes y nos dimos cuenta, dice él, que el 75% de las personas que se suscriben al canal y que le gustan los mensajes, el 75% han llegado a causa de las críticas de otras personas. Es decir, tú y yo, para nuestra vida, para nuestro caso, vamos a ser criticados y señalados, pero Dios se va a encargar de que todas esas críticas y señalamientos, todas ellas caigan por su propio peso. Dice en el segundo pasaje que leíamos, todos estos que generaban falso testimonio, dice, no pudieron hacerlo porque ellos no se lograban poner de acuerdo. Eso es lo que hace Dios para defendernos, y va a hacer que aún aquellas personas que te critican, aquellas personas que son instrumentos peligrosos para que tú hagas lo correcto, no puedan coincidir, no puedan ser coherentes en lo que están hablando de ti, sino que hagan que otras personas lleguen para que tú puedas seguir haciendo el propósito, para que sigas cumpliendo el propósito que Dios tiene en tu vida. En este caso, vemos que la página la página de YouTube de Dante Gebel tiene 1.470.000 pico de mil seguidores, suscriptores que continuamente ven sus mensajes, y en un fin de semana alcanza casi que
pasa, inclusive en algunos de sus videos tienen más de 1 millón de visitas, tienen millones de visitas. Vemos nosotros que este hombre nos está mencionando el ejemplo de su vida. Muchos le critican, pero Dios usa esa crítica para bien. Los peligros de hacer las cosas bien. Quiero que oremos en este tiempo y que le pidamos al Señor que nos guíe y nos dirija y nos fortalezca en medio de esta palabra que Dios nos ha hablado y también de las cosas que tú y yo hemos vivido o podamos vivir, que Dios esté allí enviando esa palabra que nos fortalece, esa palabra que trae aliento y nuevas fuerzas. Y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos para que tú bendigas cada vida, cada corazón y cada uno de tus hijos. Hoy pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas en medio de la debilidad y que nos ayudes a hacer las cosas bien. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús. Y hoy también queremos pedirte, Señor, que nos liberes y nos libres de toda lengua mentirosa, calumniadora. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y calla, enmudece las bocas de aquellos que están lanzando difamación y cosas que no son buenas. Pero también te queremos pedir, Señor, que tú nos libres de caer allí en ese lado de los que murmuran, de los que están continuamente señalando, criticando, o tal vez, Señor, si en nuestra vida o en nuestro corazón hay un deseo por hablar lo malo, por confesar cosas malas, Señor, tal vez haya un deseo, Señor, no sano en nuestra vida. Por favor, ayúdanos y fortalécenos, Señor. Hoy hemos visto que hay cosas que tú aborreces, que tú detestas, y se trata de estas 7 cosas que hemos mencionado. Ayúdanos, Señor, a estar lejos de este tipo de conductas porque no queremos desagradarte. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que todas aquellas cosas que han lanzado malas, que todas aquellas palabras de destrucción, aquellas mentiras que han dicho, calumnias y engaños, Señor, sin razón, sin motivo, no tengan poder para afectarnos, y que tú nos bendigas y nos levantes. Levanta cada vida, levanta cada corazón, guarda los corazones, Señor, del odio y el resentimiento, de la amargura que produce la murmuración y las calumnias. Guarda nuestras vidas, Señor. Queremos ser agradables delante de ti. Y hoy quiero orar también por aquellas personas que tal vez han decaído, que han caído en depresión, en tristeza, a causa de la crítica y los señalamientos, a causa de lo que otros han dicho para mal. Hoy te pido que tú fortalezcas estas vidas, que tú les guardes, que tú les toques, que tú les levantes y les vivifiques. Aun cuando sus propios familiares hablaron mal, dijeron cosas malas, criticaron y murmuraron acerca de ellos, aun cuando fueron sus propios familiares, hoy te pedimos, Señor, que tú restituyas, que tú bendigas y que tú levantes, Señor, a aquel que ha caído, a aquel que se ha debilitado y aquel que tal vez ha desmayado. Levanta al que ha caído a causa de la crítica, a causa de los malos comentarios destructivos. Hoy te pido que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, que bendigas cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, y que los libres de los peligros que conlleva el hacer las cosas bien. Líbralos, Señor, de todo este tipo de acechanzas y de cosas. Hoy te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y para aquellos que están comenzando a ver nuestras redes, nuestros mensajes de la palabra de Dios, queremos invitarles para que confiesen a Jesús como el Señor de sus vidas. Pueden hacer esta oración después de mí, repitiendo estas frases en las cuales le dicen: Señor, toma el control de mi vida, hazme tu hijo y guíame. Puedes declarar estas palabras: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Hoy pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, que el Espíritu Santo de Dios me guíe por siempre, y quiero darte gracias por el regalo de la vida eterna. Amén y amén. Haciendo esta oración, el Espíritu de Dios va a estar guiando y dirigiendo tu vida, porque es una relación que el Señor quiere comenzar con tu alma. Es un caminar que Dios quiere establecer desde hoy hasta la eternidad contigo. Espero que hayas recibido en este mensaje, que este mensaje siga bendiciendo y edificando tu vida. Dios les bendiga. Chao.